Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bienvenido, Mario. Bienvenido, pastor, bienvenido a todos aquellos escuchas que nos siguen todos los días por CX46 Radio América y por los distintos medios de comunicación, pastor. Muy bien, vamos a pasar los medios ya de primera, Mario. Pedí amistad al Facebook Ministerio Luis Miravalle, allí encontrarás materiales y enseñanzas para edificar tu fe. También en el muro encontrarás los videos de los programas. Acordate que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los programas se suben a YouTube y los podés ver en nuestro canal Ministerio Luis Miravalle, por nuestra radio online www.radiopalabradefe.com. Podés escuchar el programa grabado hoy a las 22 horas, mañana a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía, www.radiopalabradefe.com. Podés comunicarte con nosotros por la necesidad que tengas, por la inquietud que tengas al 093 36 46 85. Muy bien, allí te fueron los medios de comunicación. Bueno, estamos realmente bendecidos y el poder de Dios realmente se está manifestando poderosamente en toda la iglesia. La fe va a más fe, hemos crecido en fe, vamos de victoria en victoria, ¿sí? Cosas están sucediendo realmente tremendas en la iglesia. Y el Espíritu del Señor se está moviendo de una manera asombrosa, pastor. Tremendo realmente. Porque la verdad que nos sorprende, reunión a reunión nos sorprende. Tremendo, y tremendas cosas van a suceder. El Señor está haciendo su obra. ¿Sí? Mayores obras estamos nosotros, ¿sí?, haciendo por medio del Señor Jesucristo. Y lo dijimos nosotros el otro día, ¿no? Nosotros somos los obreros, el Señor es el arquitecto. Amén. Él hace la obra, ¿sí? Bueno, nos disponemos y el Señor hace la obra, ¿sí? Damos gracias al Señor Jesús porque realmente, bueno, hay cosas que están sucediendo. Él es realmente el Señor de nuestras vidas, el Rey, ¿sí? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y a Él sea toda la gloria y todo el honor. Y no nos arrepentiremos nunca de haber entregado nuestra vida a Él. Al señorío de Cristo. Tremendo. Aunque tengamos luchas, ¿sí? Aunque pasen cosas que no entendemos, pero bueno, no los entendemos cuando nosotros no estamos dispuestos a entenderlo. Vamos a entender los pormenores de la fe. ¿Tú lo querés entender, Mario? Lo quiero entender, pastor. Yo también. Yo creo que el Señor nos revela su voluntad. ¿Vos lo crees? Amén. Por favor. Toda su voluntad. Ay, pero ¿cómo es que dice eso, hermano Luis? ¿Cómo va a decir de que toda la voluntad de Dios es revelada? La Biblia dice que, bueno, no todo es revelado, o lo creen de esa manera. ¿Dónde en la palabra de Dios dice que realmente el Señor no nos va a revelar su verdad? ¿Sí? Han malinterpretado algunos pasajes bíblicos, hermano. Han malinterpretado realmente la palabra de Dios, ¿sí? Y tenemos que saber eso y entenderlo cada día, ¿no, pastor? Amén. Que la palabra de Dios, esta que está escrita, es la verdad de Dios. Amén, gloria a Dios. Así es. La palabra de Dios se te ha revelado a ti y a mí. Está allí. Algunos lo tomamos y otros no lo toman. Bueno, yo quiero ser parte de aquellos que tomamos esta palabra revelada y cambia toda nuestra vida. ¿Sí? Yo quiero ser parte de eso. ¿Mm? Yo también, pastor. Sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos a ver un poquito aquí la palabra de Dios, lo que el Señor nos está hablando hoy, ¿sí? Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, verso 14. Mario, por favor. Vamos a ir hasta el 25. Porque sabemos que la ley es espíritu, más espiritual, espiritual, mas no soy carnal. Yo soy carnal y vendido del pecado.
porque todo lo que hago lo entiendo, pues lo No lo hago. entiendo. Porque todo lo que hago no lo entiendo. ¿Te pusiste los lentes, Mario? Me puse los lentes, pastor. Amén. Me puse los Va, lentes, pero está. tremendo. Escuchá, mirá, entendé bien esto. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, vamos a analizar este principio, ¿no verdad? ¿Sí? ¿De qué ley está hablando? De la ley. Está hablando de la ley de Moisés. Y dice que la ley es espiritual, estamos totalmente de acuerdo, mas yo soy carnal. Y dice que soy vendido al pecado, y es Pablo que está hablando. Y él dice, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Cuántas veces te ha pasado, Mario, eso? Cantidad de veces, pastor. Lo que haces, decís, ¿qué está pasando? No entiendo ¿Por qué lo hago? ¿Por qué estoy haciendo esto, verdad? Porque lo que hago no lo entiendo, dice, pues escucha esto, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bueno, la ley fue dada a causa de las transgresiones. La ley no te va a salvar. De hecho, si tú pudieras cumplir la ley, ¿sí? En su gran mayoría, y por ahí no cumplís un punto o una coma de la ley, esta ley no te salva, pues el justo por fe vivirá. Cristo no pecó, Él cumplió la ley. Él cumplió la ley y dice que Él se hizo justicia por ti. ¿Sí? Él cumplió la ley. ¿Para qué? Para que el justo muriera por los injustos. Este es el Señor Jesús. Y acá Pablo dice que la ley, ¿sí? La ley es espiritual. ¿Sí? Y yo soy carnal. Ahora, una persona sin Cristo, y acá Pablo está hablando de una persona sin Cristo, no puede de ninguna manera obrar conforme al Espíritu. No puede realmente, pues si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahora, cuando tú llegas a Cristo, las cosas cambian. Y hay una ley que es espiritual y te va a llevar realmente a la victoria. Y en esa ley no hay condenación. Romanos capítulo 8, Mario, léeme por favor, verso 1 y verso 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Bueno, aquí hay una ley que es la ley espiritual y es en Cristo Jesús, que te libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Bueno, la ley que es buena, ¿sí? Pero nos enseña que nosotros necesitamos un Salvador. Nos muestra el pecado. Esa es la ley. Sí, la ley de Moisés, la ley nos muestra el error. La ley fue dada a causa de las transgresiones. Esto quiere decir que tú, por la ley, no eres salvo. Tú por propia justicia no puedes ser salvo. Tú no puedes agradar a Dios por tus obras. De ninguna manera. Pero en Cristo Jesús, todo cambia. Cuando tú aceptaste al Señor Jesús, Señor de tu vida, ya no tenés que cumplir una ley, sino que realmente tenés que creer por fe en Jesús. Y Él, que es quien cumplió la ley, ¿sí? Él te va a dar esa justicia a ti y tú vas a tomar
realmente esa justicia entregándole a Él todo tu pecado. Este pecado que te llevaba cautivo, que, bueno, hacías por naturaleza los deseos de la carne, llevabas cautiva todas esas cosas realmente. Tú estabas preso a eso, ¿sí? Estabas cautivo en el pecado. Y aquí Pablo dice, bueno, yo por la ley, la cual es espiritual, yo la entiendo, pero mi carne, o sea, mi naturaleza, me lleva a hacer cosas que yo no quiero hacer. ¿Sí? Me lo lleva a hacer. Pero cuando yo recibo a Cristo, la cosa cambia. Fíjate en el verso 24 y 25 del capítulo 7, lo que dice allí Pablo, cuando él dice, yo soy miserable, ¿quién me librará a mí de este cuerpo de muerte? Y el verso 25, Mario, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y el verso 8, el capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, gloria a Dios. Dice, qué miserable que soy, dice Pablo. Soy un miserable, ¿quién me puede librar a mí de esta muerte? Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero ahora, dice, ahora que hice al Señor Jesús, Señor de mi vida, escuche, esto es Pablo antes del Señor. Y ahora es Pablo en el Señor. Ahora ninguna condenación hay. O sea, Pablo está hablando en el capítulo 7 de su antigua naturaleza. No está diciendo realmente que ahora yo vivo en la carne, de que hay cosas que no puedo hacer en el espíritu, ¿sí? No, está hablando realmente de lo anterior. Está hablando de antes de Cristo, antes de que se le revelara a Cristo, antes que él hiciera al Señor Jesús Señor de su vida. Él decía, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Pues él quería cumplir los mandamientos, era un fariseo, era un religioso, era alguien realmente que estaba convencido realmente de su fe, de su religión, ¿sí? Pero él no podía hacerlo porque en su mente tenía la ley de Dios, el pacto. La ley de Dios es el pacto, la ley de Moisés, los mandamientos, los preceptos, habían más de 600 preceptos. 10 mandamientos y dice, yo con mi mente quiero agradar a Dios, pero con mi carne no puedo agradarle. No puedo, porque mi carne, mi naturaleza me impulsa hacia el pecado. Y en el verso 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imposible que la religión te libere del cuerpo de muerte. Es imposible que una religión te libere del pecado. Es imposible para la letra, pero no para el espíritu. Y dice lo siguiente, gracias doy en el verso 25 por Jesucristo, Señor nuestro. El capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Wow, él allí tiene a Cristo y dice, ahora sí,
con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me libra de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué dice? Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4, Mario, en el capítulo 8 dice, Porque que, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. amén, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No porque nosotros podamos hacer las obras, sino porque Cristo ya las hizo. Y se cumplen en nosotros ¿cómo? Por el Espíritu. Porque el Espíritu, que es Cristo, que venció la carne, te da a ti el poder para vencer en la carne, hermano. Escuche, verso 5, Mario. Por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Amén. Escuche, hay cosas que comienzan a cambiar cuando esta ley en el espíritu, de espiritual está en ti, te transforma la mente y comenzás a pensar en las cosas espirituales. ¿Sí? Aquí está. Vences cómo, ¿sí? Cambiando tu manera de pensar. ¿Mm? Y allá, cuando tú piensas, desde lo que tú piensas hay cosas que comienzan a pasar. Porque cuando tú piensas, ¿sí?, en algo, de seguro va a suceder. Tú eres lo que piensas. Entonces, ¿qué dice Mario? El verso 6, por favor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bueno, entonces quiere decir, Mario, que te estás ocupando ya en el En el espíritu. Espíritu. Ya pasás a todo aquello que pensás, ¿sí?, a trasladarlo a la acción de la fe. Ahí pones por obra realmente lo que es del espíritu. ¿Sí? Uh-huh. Amén. Amén. Ahora, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Mm? Vida y paz. Vida y paz. ¿Escuchaste? Ahora, ocuparse del espíritu, Mario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vivir una vida en el espíritu, no ocuparse del Espíritu Santo. Está con mayúscula aquí en Reina Valera, pero en el original es con minúscula. Dice ocuparse de tu vida espiritual, recuerde, es el espíritu el que da vida, ¿sí? Amén. Es vida, dice, y paz. ¿Sí? Ocuparte en tu espíritu, ¿cómo lo haces? Escuchando al Espíritu Santo. Más adelante lo dice Pablo. Verso 8, Mario. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino seguir el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, hermano, esto es importantísimo. ¿Sí? Por tus obras no podés agradar a Dios. No podés ser salvo por lo buenos que sos. Y cuando personas dicen, pero bueno, esta persona es muy buena realmente, de seguro que Dios le va a salvar, porque bueno, escuchen, no se trata de eso. Escuche, no hay obra en la carne que agrade a Dios, pues deberías de cumplir toda la ley. Deberías cumplir toda la ley y no puedes realmente sin Espíritu de Dios cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue dada a causa de las transgresiones para mostrar, ¿sí?, al hombre la falta de Dios. ¡Wow! Tremendo, hermano. Escuche.
Escuche, esto es tremendo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí también es con minúscula. Vives en vida espiritual. ¿Y cómo vives en vida espiritual? Si es que el Espíritu, y aquí sí es el Espíritu Santo de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y este es el Espíritu Santo, no es de él. Ahora, cuando tú naces de Dios, tú tienes el Espíritu Santo en tu interior. ¡Wow! Eres de Cristo. Verso 10, Mario. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, escuche, si Cristo está en vosotros, ya hiciste a Cristo el Señor de tu vida. ¿Sí? Tú lo decidiste, lo tomaste, hiciste a Cristo el Señor de tu vida. Y dice que si Cristo está en vosotros, amén, está. Amén. ¿Sí? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Mm? Mas el espíritu que dice vive a causa de la justicia. Esto quiere decir que tu espíritu, ¿sí?, tiene vida por medio de la justicia y tu cuerpo ha muerto, dice, está muerto. ¿Mm? Y esto es, dice, a causa del pecado. Pues Cristo llevó en sí el pecado. Tu cuerpo está muerto. Y cuando un cuerpo está muerto, está muerto. ¿Sí? Ahí está la cosa. Tu naturaleza pecaminosa murió con Cristo. Y aquí lo vemos en el verso 11, Mario. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén. Wow. Y si el Espíritu Santo de Dios, escuche, que levantó a Jesús, que le dio vida a Jesús cuando estaba allí, dice, en el Hades, allí, en el lugar de los muertos, escuche, le dio vida a Jesús. Y ese mismo Espíritu lo levantó y ascendió al cielo. Ese mismo Espíritu que tomó a Jesús de entre los muertos, vivificará, no solamente te llevará a la eternidad con Cristo, sino que vivificará tus cuerpos mortales por el Espíritu que vive en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cuerpo que estaba muerto tiene vida por el Espíritu. Ya no vive sujeto, ya no está más eso que dice, pero no puedo, yo no puedo vivir, y bueno, vamos a tratar, estamos en la carne, bueno, le podemos errar. No, escuche una cosa, le erramos cuando hay cosas que nosotros hemos creído por fe. Y nos han enseñado, ¿sí?, una y otra vez, de que nosotros, ¿sí?, en nuestro interior hay un cuerpo de pecado. Y bueno, estamos en el mundo y bueno, como dijo un amigo una vez, ¿no, verdad? Lo quedé mirando y no podía entender lo que estaba diciendo. Con los pies en la tierra y mirando el cielo. Y yo dije, wow, qué cosa tan tremenda, ¿no, verdad? Qué profundidad. Qué profundidad. Porque somos pecadores, me dijo. No, vos serás pecador. Yo no soy pecador, yo soy justo. Yo he sido vivificado por el Espíritu Santo, mi cuerpo mortal tiene vida. Y hoy es el momento en que tú entiendas esta palabra
por el poder del Espíritu Santo. Eres nueva criatura. Tú hiciste al Señor Jesús Señor de tu vida, ninguna condenación hay. Si vives en el Espíritu de Dios, si vives por medio del Espíritu, si tú escuchas realmente a Dios por medio de tu Espíritu, pues esto es vivir según tu Espíritu. ¡Wow! Palabra poderosa para el día de hoy. Y me gustaría, ya no da el tiempo, que tú puedas leer allí en tu casa Romanos 7 desde el 14 al 25, puedas leer Romanos 8 desde el verso 1 hasta, bueno, el capítulo 8 habla de la vida en el Espíritu, y puedas leer Romanos en el capítulo 6. Y podemos concluir así, en el verso 14. Romanos 6, verso 14, lo podés leer hasta el verso 23, que habla de la justicia de Dios en tu interior, habla de que has sido bautizado en el bautismo de Cristo, y esto es en la muerte, en Cristo Jesús. Cristo muere contigo, Él muere y tú con Él, ¿sí? Perdón, y tienes realmente una nueva vida en Cristo Jesús y en su justicia. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pasar los medios y nos vamos. Te podés comunicar por mensaje de texto al 093 36 46 85. Repito, por mensaje de texto al 093 36 46 85. También vía WhatsApp al más 598 93 36 46 85. Más 598 93 36 46 85. También vía Messenger solicitando amistad a nuestro Facebook, Ministerio Luis Miravalle. Por pedidos de oración escribí tu nombre, tu petición y estaremos orando por ti. Para sembrar en nuestro ministerio del exterior lo podés hacer por Western Union escribiéndonos vía WhatsApp o por Messenger y te informaremos cómo hacerlo. Para sembrar aquí lo podés hacer en nuestra cuenta de Hábitat mencionando el nombre de nuestro programa Palabra de Fe o al número 4196. Repito. Hábitat mencionando el nombre de nuestro programa, Palabra de Fe, o al número 4196. Importante, envíanos tu nombre para estar orando y bendecir tu siembra. No te olvides que hoy a las 16 horas volvemos a estos micrófonos para hacer otro programa, Palabra de Fe. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, nos vamos, pero sin antes decirles: Dios te ama, nosotros te amamos, Jesús es el Señor. chau, chau.